Amén, hermano. Gloria a Dios. Vamos a la palabra del Señor que está en Génesis, capítulo 9. Génesis 9, versículo 1 dice la palabra del Señor, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y le dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Amén. Toma asiento, hermano. Gloria a Dios. Estaba escudriñando la palabra y venía a mí la palabra que habla de la bendición de parte de Dios, que nosotros tenemos la bendición de parte de Dios. Y tengo a dos hombres que me muestran que han recibido la bendición de parte de Dios y sus generaciones. Y lo que pasa en sus generaciones conforme a lo que ellos hacen después. ¿Amén? También quería ir en Génesis capítulo 12, versículo 1, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán bendita en ti toda la familia de la tierra. Amén. Yo podía ver de que en estos dos casos Dios bendice a Noé y a su familia. Y después también vemos a Abraham, que Dios bendice a Abraham también. Y dice que en él van a ser benditas todas las familias. Amén. Y yo podía ver de que en Génesis 9, versículo 18, podía ver esto que estaba leyendo y podía ver la consecuencia de esto, lo que había sucedido en este lugar. Esto pasa después de que ellos ya pasaron en la barca y ya la tierra se había secado y ya pudieran bajar y descender a la tierra nuevamente. Bajó Noé y su familia. Versículo 9, el capítulo 9, versículo 18 dice así: y los hijos de Noé salieron del arca, fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Amén. Podemos ver de que en el momento de que Dios, cuando habla a Noé para edificar un arca, para salvar, amén, a él y a su familia, a sus hijos y a la esposa de sus hijos, para crear, porque dice que ya estaba el pecado, ya había sobreabundado, la gente estaba viviendo de mala manera, ya estaban matando y estaban haciendo un destrozo bárbaro. Y a Dios le dolió ver eso, que el pueblo, sus hijos, su creación, estaban deformándose ya. Y ya él lo dijo, no puedo ver tanto pecado así. Y él tomó una decisión de destruir a todo ser humano. Y toda bestia de la tierra, ave de los cielos, y así fue. Y el plan de Dios fue que vio que el único que estaba ahí, que lo vio con agrado, era Noé. Al único que estaba salvo de todo, toda la tierra que estaban ahí, ya viviendo con un pecado degenerado. Entonces tomó la decisión de decir, bueno, llama a Noé, lo elige a Noé para edificar el arca y para salvar a él y a su familia y comenzar nuevamente la tierra. Por eso después dice que le dio orden de que ellos después cuando desciendan, que fructifiquen, que se multipliquen en la tierra. Y dice que después la tierra se multiplicó a través de los hijos de Noé.
tenían un gran trabajo de ahí en adelante de lo que había hecho Dios. Tenían que formar nueva familia, una nueva, digamos, naciones, tribus, y tenían que nacer de ahí, de esos 3 varones. Y fue así que se llenó la tierra. ¿Eh? Pero dice que en el versículo 20 dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces él y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vuelto su rostro, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriagadez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos serás a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová sea mi Dios, sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandeció Dios a Jafet y habite en la tierra de Sem, y sea Canaán su siervo. Amén. Y aquí empieza otra historia. Cuando Noé maldice a su hijo más pequeño por lo que había sucedido. Y podemos ver que esa maldición de lo que Dios había destruido de una nación, había destruido todo ser humano para crear nuevamente conforme a la familia que había visto Noé. Pero no así, estaba otra vez nuevamente el pecado y la maldición entró nuevamente en esa familia. O sea, no se terminó, comenzó de vuelta. Amén. Entonces yo podía ver de que en esto lo que pasaba podía ver más adelante. Amén. Génesis 26, 18. Yo voy a poner a comparar de los 2 siervos de Dios que fueron escogidos por Dios. Uno fue Noé para salvar a la familia y nuevamente poblar la tierra, y Abraham, que iba a ser la bendición. Toda la familia iba a ser bendito por medio de él. Amén. Y acá en 26, 18 dice la palabra, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y lo llamó por los nombres de su padre, lo había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de agua viva, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna, que esto es enemistad. Y se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él. Y lo llamó su nombre Rehobot, y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Amén. Isaac, hijo de Abraham, promesa de parte de Dios, donde iba a ser bendita toda la tierra. Podemos ver acá que ya en el tiempo de que Abraham ya estaba muerto y que Isaac volvió a abrir los pozos antiguos de su padre, llevando la bendición arriba de él por medio de su padre. Dice que lo que él abría, los pozos que estaban tapados, eran prosperados. Él abría el pozo y salía agua.
Fue a otro lado, abrió otro pozo y sacaron agua. Y de todos lados lo querían sacar. Aprovechar la oportunidad que él abría, tenía la bendición, y vinieron los enemigos y dijeron, bueno, este es nuestro. Abrió otro pozo con agua, vieron el enemigo, no, este es nuestro. Y se fue más lejos y abrió otro. O sea que no importara donde él abría, donde él cavaba, donde él iba a hacer pozo nuevamente, iba a encontrar agua. Porque la bendición estaba sobre él. Y yo podía ver de esto en Isaac. La bendición que recibió de parte de su padre y la promesa de parte de Dios. Pero yo estaba mirando la consecuencia de la maldición que recibió Cam. Amén. Y habla de las generaciones de los descendientes de Noé. En el capítulo 10 de Génesis, dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé. Sem, Cam y Jafet. Y a quienes nacieron hijos después del diluvio. Y después vamos a ir al versículo 6. Dice, los hijos de Cam eran Cus, Misraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Havila, Sapta, Rama, Sapteca. Y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Y dice que Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Y este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Eret, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. Y de esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rebot, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es la ciudad grande. Y dice, y Misra engendró a Ludín, y a Namín, y a Leabín, y a Natuín, y a Patrusín, y a Casluín, de donde salieron los filisteos, y a Caftorín, y a Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het. Y ese engendró al Jabuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ibeo, al Araceo, al Cineo, al Arbadeo, al Samareo y al Mateo. Y después se dispersaron la familia de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección de Gerar hasta Gaza y a la dirección en Sodoma, Gomorra, Adma y Seboí hasta Laza. Y estos son los hijos de Cam, por su familia, por su lengua, en su tierra y en sus naciones. Amén. No sé si ustedes pueden entender la consecuencia de la maldición que había echado su padre a su hijo. Y de su lomo, de este hijo maldecido, nacieron toda esta tribu que después se convirtieron en las tribus enemigas del Señor, de Dios. Y fueron grandes, y fueron todas las tribus que nacieron de esta, tomaron tierra, fueron poderosos. Uno de los nietos de Noé fue el que edificó la torre de Babel. Así que imagínense la consecuencia de lo que había recibido su hijo por parte de su padre, que tenía la bendición de Dios. Y esto me llamaba la atención diciendo, wow, ¿hasta dónde llegó? Porque uno puede leer que recibió la maldición de su padre porque lo vio desnudo, pero usted puede entender, puede leer toda la historia y todo lo que llevó a formarse de esa maldición, de ese hijo. Y todas sus generaciones fueron todo el pueblo enemigo de Jehová. Hasta el día de hoy. Y fueron las tierras más poderosas. Amén. Aparte del reino de Dios, aparte de Israel, sus enemigos eran los enemigos más poderosos que había para pelear en contra de Israel. De ahí nacieron todas esas generaciones. Y yo comparaba cómo fue Abraham con su hijo y cómo fue Noé con su hijo. Por más que yo creo que, no sé si cómo habrá sido la costumbre,
si fue muy exagerado lo que pasó Noé con su hijo de maldecirlo por haberlo desnudo. Yo imagino que podría haberlo castigado, disciplinado. De una manera le hubiera dejado que, no sé, dejar la tierra más chica. Pero yo no sé si estaba permitido que él haga eso o lo hizo, bueno, pero él tenía una autoridad, hermano. Él era el padre de la familia. Él era el patriarca en ese momento. Era la única familia que estaba en la tierra. Después de todo lo que hizo Dios, la limpieza, de sacar el pecado, de limpiar, que no haya más nada. Y surgió esto, la maldición. Por medio de ver que su hijo había cometido esta cosa, ¿no? De verlo desnudo a su padre. Maldecir a su hijo llevó a cabo a formar generaciones y generaciones. Amén. No se terminó ahí. Y todas esas generaciones yo podía ver que fueron las que Dios empezó a hacer batalla cuando le dio la tierra prometida, amén, a Moisés. Y todo lo que fueron a hacer batalla eran todos estos pueblos, hijos de Cam. Porque donde iban ellos estaba todo el pueblo que ellos habían tomado, era toda esa tierra. Estaba la tierra de Canaán, donde ellos tenían que entrar. Eran todas las generaciones que habían salido de Cam. Eran todos sus hijos, sus generaciones, su nieto, bisnieto, todas sus generaciones en ese lado. Y tuvo una vez más, como Dios hizo una promesa de no destruir más al ser humano por medio de inundación, ni fuego, ni nada. Dijo, no voy a hacer más. Porque él vio cómo sufría el ser humano. Dice que él se puso triste. Entonces halló una manera de decir, no voy a hacer más eso. Entonces, Dios armó este plan. Amén. Y que podemos ver de que más adelante yo podía entender de que aún así la maldición había llegado. Quise que vayamos a Mateo, capítulo 1, versículo 1. Habla de la genealogía de Jesucristo. Y dice la palabra del Señor, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Y así sigue la historia hasta llegar a Jesucristo. La genealogía de Jesucristo no comenzó con Noé, que fueron los primeros que ellos quedaron, que ellos fueron los primeros seres humanos después que destruyó todo Dios. No comenzó la genealogía ahí con Adán, con Noé, disculpen. No comenzó ni con uno de sus hijos, sino que comenzó mucho más adelante, con Abraham, donde Dios sabía quién era Abraham. Dios lo conocía, Dios conoció su corazón. Y dice que Dios bendijo a Abraham. Y dice, de ti será bendita toda la familia. Y eso que estaba mucho más antes estuvo Noé, que tuvo que hacer todo, pasar todo ese proceso de vivir en un arca un año. Yo creo que para mí la consecuencia habrá sido de haber entrado, maldecir a su hijo y maldecir a toda su generación. Porque a lo mejor en la generación de Cam podía haber nacido Jesucristo, pero no fue así. Así que Dios tuvo que resetear todo y empezar con Abraham nuevamente. Y de ahí dice, de acá va a ser, de acá, de esta generación, van a ser mi hijo. De esta generación van a ser de toda la familia, porque ya estaba planeado, ya lo tenía el Señor en sus planes. Entonces Abraham tuvo Isaac, y así siguió todas sus generaciones, hasta llegar al rey David, y después del rey David llegó hasta Jesucristo. Y así fue, de una familia que el Señor eligió, que el Señor bendijo, amén,
A Noé también lo bendijo Dios. Bendijo a Noé y a su familia. Pero acá podemos ver el resultado de la consecuencia, de la autoridad y el poder que muchas veces los padres, nuestros abuelos, han tenido. Ustedes muchas veces, yo he visto, en un momento yo pasaba, cuando no estaba en el Señor, cuando yo era chico, y bueno, yo tengo a mi papá, y en ese entonces, en los tiempos esos, yo ayudaba a mi papá a trabajar. Yo era muy chico, y mi papá estaba acostumbrado a trabajar desde chico. Él vino de Chile, y vino a vivir acá en la Argentina, en Rosario, y se casó con mi mamá, que es chaqueña, un cruce totalmente distinto. De acá salió. Gloria a Dios. Y él estaba acostumbrado a ser un hombre, a trabajar. Desde chico, la costumbre, usted vio como ya fueron criados nuestros abuelos de una manera, siempre eran muy cerrados, muy, no eran expresivos en el amor, eran muy medio secos, medio encerrados, porque fueron criados de esa manera. Y así era mi papá. O sea, por ahí decía que te quería, pero no lo podía demostrar. Pero siempre, cuando él trabajaba, siempre trabajó afuera, trabajó para empresa y trabajó afuera en la construcción. Y venía cada 15 días a pasar el fin de semana y después se volvía a trabajar. Así hasta que terminara el trabajo, después tenía las vacaciones, entrar nuevamente. Y en ese tiempo que él estaba de vacaciones, se ponía a trabajar en mi casa. No podía quedarse quieto. Tenía la pared ahí, giraba la pared, la levantaba al revés. Ponía la puerta acá, sacaba la ventana, la ponía al otro lado. A los 2 días sacaba la puerta de acá, la ponía ahí. Sacaba la ventana, la ponía acá. Estaba aburrido. Y para eso estaba yo, el ayudante. Y renegaba por el ayudante. Yo era chico, pero siempre hablando y diciendo, bueno, hay que hacer así, bueno, dale, hay que tener fuerza, mandale, dale. Y si no, por algo que no hace mal, no serví para nada. Y esa era la palabra que salía de un padre hacia un hijo. Muchas veces uno se ríe, pero esas son palabras con autoridad de un padre, porque mi papá era de autoridad. Así como era Noé y Abraham con sus hijos. Así como es usted con sus hijos, con sus nietos. Entonces, hay una autoridad como sacerdote del hogar. Y yo puedo ver eso que muchas veces he vivido frustrado, he vivido un fracaso de trabajo, siempre me he renegado, pero siempre en mi forma de mi manera de hacer, siempre estuvo en perfeccionarme en todo lo que he hecho. Y le doy gracias a Dios que siempre en lo que yo quería lo hacía y lo hacía bien. Y le daba gracias al Señor. Yo lo único que hice fue la primaria, no hice secundaria, y yo le daba gracias al Señor. Después de grande, cuando entré en el camino del Señor y entender las cosas espirituales, entender todo, yo le daba gracias al Señor de haberme librado de esas maldiciones que decía mi padre. Y yo puedo ver que mucha gente después más adelante, muchas familias, porque están acostumbrados, para eso en el mundo es normal decirle a su hijo, no sirve para nada, sos un inútil, sos un vago, no siempre vas a casar. Vos no te vas a casar nunca. Y si te casás, vos. Y si tenés hijos, no sé cómo van a salir tus hijos. Y todas esas cosas son otras frases, son maldiciones. Y yo puedo ver que esas maldiciones se cumplen cuando uno las declara y la habla. Yo puedo ver en esto, examinando estas dos familias, estos dos patriarcas, las consecuencias de lo que ellos han hecho. Y puedo ver que Abraham, amén, ha hecho lo correcto.
Y que Noé la pifió, digamos, como decimos nosotros, erró. Porque a lo mejor a través de su hijo, como decía, podía haber, en su generación le puede haber nacido Cristo. Pero Dios tuvo que elegir otra familia. Y ustedes se ponen a examinar y leer la palabra del Señor. El Señor iba, porque siempre habla, cuando habla de los hijos, habla del primogénito, siempre habla del primogénito, donde sale la generación, donde Dios cuenta de los primogénitos. Y si usted se pone a leer de todas las generaciones donde salió Jesucristo, en varias oportunidades Dios tuvo que cambiar esos primogénitos por uno segundo, por un tercero, por la macana que se metía el primogénito, o por el error que hacía. Imagínense que primero, Esaú fue el primogénito, vendió su primogenitura. ¿Por dónde comenzó después la historia? Por Jacob. Después más adelante, en la tribu de Jacob, Rubén era su primogénito. Pero al cometer pecado, acostándose con la concubina de su padre, el que pasó a ser el primogénito que Dios eligió, fue uno de sus hermanos. Y así podemos ver de dónde viene. David no fue el primogénito, pero fue el que fue con agrado que Dios miró. Amén. Entonces, si uno puede examinar y leer las consecuencias que uno puede hacer por medio de lo que nosotros digamos. Amén. Uno ha cometido, la mayoría han cometido pecado, por eso han sido de donde tenía que venir Jesús. Tenía que venir de un linaje que tenga sin manchas. A lo mejor hubo manchas en la familia, pero del linaje donde él vino no hubo manchas. Amén. Por más que él haya sido el Hijo de Dios, que fue por medio del Espíritu Santo. Así que vino de un linaje que estaba sin mancha y nació sin pecado. O sea, tenía que ser perfecto todo, hermano. Amén. Póngase de pie. Así que yo podía entender de que mucha gente que está viviendo en el mundo ahora viven con maldiciones. Maldiciones generacionales, maldiciones de familia, maldiciones hereditarias. Uno dice, ¿cómo puede ser? Muchas veces nosotros hablamos las palabras cuando se predica y con la predica hablamos que hay familias donde el padre muere de una cosa, su hijo muere de otra. Y la otra estábamos con mi esposa mirando y salíamos a ser mandados la noche y nos cruzamos con una vecina mayor, anciana. Y nos contaba todo de su vida ahí. Nos contaba todos los problemas que hubo en su familia, las muertes que hubo. Nosotros decíamos, chao, ¿cómo sufrió esta mujer? Pero podemos ver de que hay una maldición generacional. Entonces mucha gente del mundo está viviendo eso. Por eso muchos jóvenes caen en la droga, caen en los robos. Pero algunos de sus padres a lo mejor han hecho pacto con el diablo. Han estado fueron brujos. O hicieron brujería, como mucho se mueve ahora, para tener a su esposa, a su esposo. Yo quiero tener este hombre, yo quiero tener esta mujer. Y todas esas maldiciones caen en esa familia. Caen en ese hogar. Ahora, póngase a imaginar si esa mujer consigue a ese hombre y se casa. Hay una maldición, porque ella misma hizo una maldición en él.
Imagínense, sus generaciones nacen de maldición. Por ahí nace su hijo enfermo, nace su hijo con problemas, o muere o no llega a nacer. Y después se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y ahí está. Pasa que ellos no pueden entender, no creen en esas cosas. No creen que la maldición puede ser generacional. No creen, ellos creen que, bueno, ya está. No, si yo hice un trabajito para enamorarme. No, yo hice un trabajito para ser prosperado. No, yo hice esto, hice un pacto, pero no creo que sea, no va a afectar mi salud, va a afectar la economía. Y eso es un error. Porque está abriendo una puerta, un portón, para su vida y su generación. Por eso nosotros cuando venimos a Cristo, el Señor corta las maldiciones que nosotros veníamos acarreando. Las maldiciones y nuestro destino al pecado y de muerte se cortan cuando venimos a Dios. Por eso nosotros tenemos que permanecer y perseverar y pelear por nuestra generación. Amén. Porque lo que nosotros hacemos hoy va a ser el resultado de nuestras generaciones. A lo mejor nosotros venimos de una vida desordenada, de pecado, de delito, y venimos al Señor y bueno, y hay promesas de parte del Señor. Y por ahí uno llega de viejo y no lo alcanzamos a ver, como fue David. David quería edificar un templo, pero él no lo pudo edificar, porque era un hombre, un soldado, era un guerrero, que había sangre en sus manos, de pelea. No podía edificar un templo con manos manchadas de sangre. Lo tuvo que hacer su hijo. Entonces muchas veces nosotros vamos a querer entender de que el Señor a lo mejor no nos ha bendecido, pero tenemos que entender de que nosotros estamos preparando a nuestras generaciones que van a alcanzar lo que nosotros no alcanzamos. Porque es su promesa, es la promesa de Dios. Y Él es fiel. Si Él nos prometió, Él ha hecho una promesa en nuestra vida, Él lo va a cumplir. Porque Él es fiel. No es hombre para mentir. Pero si nosotros no la vemos alcanzar esa promesa, tenemos que ponernos contentos de que por lo menos sigamos peleando y persistiendo en este camino para que nuestras generaciones alcancen esa promesa. Amén. Cierre sus ojos. Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta hora. Te damos gloria y honra a ti, Padre amado. Gracias por tu palabra, por tu enseñanza, Dios amado. Padre amado, damos gracias, Dios amado, porque tú nos rescataste, Señor. Porque tú nos limpiaste, Señor. Padre amado, aún cuando vivíamos en el pecado, en el desorden, aún cuando veníamos de una familia, Padre amado, desordenada, en pecado, en delitos. Padre amado, aún cuando cargábamos con maldiciones de nuestros padres, de nuestros abuelos, a lo mejor ellos han hecho pactos satánicos, a lo mejor ellos han hecho brujería, a lo mejor ellos han hecho algo, han cometido, Dios amado, a lo mejor han maldecido a sus hijos, han maldecido a sus nietos y a todas sus generaciones. Pero Padre amado, damos gracias que cuando llegamos a tu presencia, que cuando te aceptamos como nuestro Salvador y nuestro Redentor, tú nos limpiaste y tú cortaste toda maldición. Y nos hiciste ser aceptos y ahora somos coherederos justamente con Cristo.